Una tiranía fundada con engaños y sostenida por el crimen no podrá prevalecer sobre la fuerza y la valentía de los pueblos. Presidente Lasso, han pasado más de 2 años desde que usted asumió el poder. Prácticamente 730 días y más de 17.000 horas, para que al fin le rinda cuentas al pueblo ecuatoriano en esta Asamblea Nacional. No en esas entrevistas amañadas con pseudo periodistas, no en esas cadenas llenas de sandez y desidia. Hoy, el presidente Lasso no podrá esconderse ni huir. No podrá esconderse detrás de los pantalones de sus abogados, porque al presidente Lasso hoy se le acabó su tiempo. Su paso por el poder no solo será efímero e insignificante. Al señor Lasso lo recordará la historia porque ha dejado un legado ignominioso de sangre, muerte, dolor y destrucción en el pueblo ecuatoriano. Usted no solo será recordado, señor Lasso, como el banquero que llegó a ser jefe de Estado. Usted será recordado como el magnate cruel y ruin que destrozó la vida de los ecuatorianos. Todo por su soberbia, vanidad y egolatría de sentarse en Carondelet. ¿Cuántas veces evadió la responsabilidad política el presidente de la República, Guillermo Lasso, colegas legisladores? ¿Cuántas veces evitó comparecer a esta legislatura? ¿Cuántas veces se ha inventado falsas enfermedades? Hoy, los legisladores que estamos aquí presentes no solo somos simples legisladores, somos la voz de millones y millones de ecuatorianos que le quieren exclamar en un grito desesperado al presidente Lasso su ira, su rabia, su dolor, su indignación, con lágrimas en los ojos, su frustración y decirle que ha destrozado al Ecuador. Presidente Lasso, usted ha estafado al pueblo ecuatoriano. ¿Cuántas vidas más pretende el presidente de la República sacrificar para entender y darse cuenta que no sabe ni puede gobernar? Y hoy, con la firmeza que me caracteriza, yo hubiera querido tenerlo al frente para mirarle a los ojos y decirle al señor Lasso, sin miedo, sin reverencia, sin las lisonjas a las que él está acostumbrado, lo que el pueblo quiere gritarle al oído. El presidente ha inoculado la corrupción en nuestro sistema y con eso ha pulverizado la soberanía, ha pulverizado a la República. Y en este juicio político le interpelo, presidente Lasso, desde mi condición de mujer, madre, hija, legisladora, política, pero sobre todo ciudadana. Usted, presidente Lasso, no está por encima del derecho. Usted ha rebasado todos los límites de lo que dice la Constitución. Por eso, hoy estará usted sentado en el banquillo de los acusados. Usted ha denostado de los principios, de los valores éticos y morales, y por eso se encuentra en un callejón sin salida. Y nos preguntamos, ¿será que el presidente Lasso aún no entiende, no comprende que la corrupción es un crimen contra la humanidad? ¿Sigue pensando acaso el señor Lasso bajo la lógica mercantilista? ¿Acaso piensa que dirigir el Estado es permitir y privilegiar negocios y negociados oscuros para su cuñado el señor Danilo Carrera, para su círculo más cercano? Presidente Lasso, usted no ha podido solucionar los problemas de miseria por la que atraviesan nuestro pueblo indígena, los montubios, los afrodescendientes, los agricultores, las madres de familias, los ancianos y los millones y millones de lorenzas reales que sí existen en este país. Presidente, usted no ha podido dar solución a los femicidios. Y hoy, el devastador efecto de la corrupción de este gobierno lo conocemos todos. Pobreza, hambre, desempleo crónico, migración forzada, secuestros, extorsiones, violaciones a los derechos humanos, incluso la destrucción al medio ambiente. Y si usted busca impunidad política en este Parlamento, presidente Lasso, usted se equivoca. Si acaso le alcanza, eso no librará ni maquillará el atrocinio de su gobierno. Usted está condenado desde hace mucho tiempo atrás por el pueblo ecuatoriano, y el calvario infligido a nuestra gente humilde no se subsanará con sus mentiras y con sus espurias justificaciones, porque aquí en el Ecuador a usted ya nadie le cree, señor Guillermo Lasso Mendoza. Por eso, este juicio político que hoy consumamos busca reivindicar al pueblo ecuatoriano, busca justicia, pero también busca, colegas legisladores, intentar salvar a la patria de este nefasto gobierno. En este inicio formal de mi interpelación, de esta manera, en función del tiempo que se me ha concedido, la presentaré en 3 fases, bajo el siguiente esquema. El primero, expondré las pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales que fueron oportunamente anunciadas en la acusación constitucional. Después, señalaré los fundamentos jurídicos y probatorios que sustentan nuestra pretensión de que Guillermo Lasso debe ser censurado y destituido del cargo de presidente de la República por ser responsable políticamente
por el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Y tercero, realizaré un alegato de cierre para finalizar mi intervención sin perjuicio del tiempo que la ley me faculta para realizar también mi derecho a la réplica. Colegas legisladores, desde el inicio de este juicio político se ha denostado el trabajo de fiscalización de esta Asamblea Nacional, con engaños al pueblo ecuatoriano. Se dijo que los reportes de los medios de comunicación sobre la corrupción en este gobierno eran falsos. Luego, ante la verdad que desbordó su indiferencia, se aceptó tibiamente la veracidad de los indicios que involucraban a los amigos y familiares del presidente Lasso. También se afirmó que la tesis jurídica y política de un juicio contra el presidente de la República no soportaría una revisión constitucional. Esto mientras se desdeñaba personalmente a quienes impulsábamos esta acusación. Dijeron que el plazo del CAL para calificar el juicio político había precluido. Dijeron que no existía tipicidad. Dijeron que no pasaría el filtro de la Corte. Dijeron que como ahora el juicio era por peculado, el juicio se había caído. Y dijeron que el juicio político tenía una naturaleza cuasi penal. Dijeron incluso que la Corte nos iba a destituir. Nada fue verdad, puras patrañas de este gobierno. Y la Corte Constitucional se encargó de desmontar las mentiras de quienes pretenden sostener en el cargo a un presidente indolente, irresponsable y corrupto con los fondos públicos, que hoy al fin le va a responder al Ecuador en esta Asamblea Nacional y ante el juicio de la historia por su inacción, por su inaptitud para frenar la corrupción de las empresas públicas. Ahora, al verse arrinconados y abandonados, porque son embusteros, por todos los frentes intentaron boicotear desde el primer día de este juicio político. Pero aquí estamos, a pesar de las amenazas, a pesar de las adversidades y mañoserías, listos para juzgar al presidente de la República, porque es el peor presidente de nuestra historia republicana. Ecuatorianos, por enésima vez debemos aclarar una verdad de perogrullo, pues los recaderos de la bancocracia se han encargado de posicionar un marco mental para manipular a la opinión pública en esta asamblea. Nosotros no somos jueces penales, pero ojalá los tribunales hagan su trabajo y lo pongan en el lugar que se merece el señor Guillermo Lasso. Y ese lugar, evidentemente, es la cárcel. Aquí se probará la responsabilidad política del presidente Lasso, pues usted, presidente Lasso, conoció la corrupción y no hizo nada. Usted consintió, usted organizó y fue parte del entramado que operaba en las empresas públicas y en Flopec. Por eso, pretendemos que sea censurado y destituido. Esa es la verdad constitucional y esa es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al país. Precisamente en el artículo 129 de la Constitución, en esta Constitución, señala que para iniciar el juicio político no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Y quiero enfatizar y subrayar aquello. No será necesario el enjuiciamiento penal previo. Nosotros no somos juzgadores políticos. No somos juzgadores políticos. No somos un tribunal penal. No somos jueces, como muchos quieren serlo. Nuestras decisiones están amparadas en criterios de subjetividad, oportunidad y confianza, a diferencia de los criterios de objetividad que rigen el comportamiento de los órganos jurisdiccionales. Y como juzgadores políticos que somos, tal como lo señala la Corte Constitucional, en la sentencia 2137-21-EP/21, exactamente en el párrafo 36, ¿qué nos dice la Corte? Derivado del reconocimiento constitucional de los principios de soberanía popular y representación política, los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. Quiero ser enfática en esta frase, colegas y pueblo ecuatoriano, para que retumbe en el ambiente de este hemiciclo legislativo. Los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones ante el pueblo soberano. No lo digo yo, porque así me parezca. Lo dice la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y justicia en esta materia. Paralelamente, en el mismo párrafo, en el 136, la Corte nos dice que la acción del gobierno puede ser controlada, no solamente a través de mecanismos de responsabilidad jurídica y democracia directa, sino también de naturaleza política. Repito, colegas, para que entiendan algunos que pretenden sostener a Guillermo Lasso, mecanismos de responsabilidad de naturaleza política. A continuación, en el párrafo 137 de la sentencia, en la parte pertinente se indica que el control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular. En el control político se fiscaliza al órgano mediante su actuación política general. Lo expuesto tiene concordancia con lo que dispone el artículo 233 de la Constitución, que nos dice que ninguna servidora ni servidor público estará exento de las responsables por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. De hecho, el dictamen número 1-23-DJ-23 de la Corte Constitucional señaló lo siguiente. Nos dice que el juicio político no tiene como objetivo la determinación de la responsabilidad penal o administrativo o civil.
Nos dice también la Corte que el control de la Corte no puede alterar el carácter propio del juicio y convertirlo en un procedimiento administrativo o judicial. El juicio político al presidente de la República no puede tener de ninguna manera una naturaleza cuasi penal. Y en esta segunda parte voy a pedirle al señor presidente que a través de Secretaría se sirva también a autorizar la reproducción de diapositivas y videos que hemos enviado oportunamente. En esta segunda fase me referiré sobre los hechos y las pruebas que sustentan esta acusación constitucional de juicio político por la infracción de peculado contenida en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución. Hecho 1. Guillermo Lasso facilitó los esquemas de corrupción en Flopec. Con su autorización procedemos, señor presidente. Usted, presidente Lasso, ha pretendido hacernos creer que 10 mentiras hacen una verdad. Incluso las comparecencias de la Comisión de Fiscalización solicitadas por su defensa, evidenciaron que los esquemas de corrupción en Flopec facilitaron el delito de peculado en el contrato con Amazonas Tankers. Su exsecretario de Política Anticorrupción, Luis Verde Soto, señaló en el documento, primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas en referencia a Flopec, la existencia de una alta discrecionalidad en la designación de 8 directivos sin experiencia y preparación de una empresa como Flopec, que ejerce el monopolio de facto en el transporte de crudo y sus derivados. Se expresa la carencia de procesos y procedimientos documentados que permitan llevar una operación ordenada y oportuna de los buques de carga. En el párrafo 43 de ese informe, el exsecretario también menciona que existen patrones posibles de corrupción en Flopec, que se configuran a partir de la existencia del monopolio en el transporte, sumada a la discrecionalidad en la dirección y operación de la empresa. Esta particularidad es preponderante, pues Luis Verde Soto, en la Comisión de Fiscalización, dijo que él le entregó en las manos al presidente de la República fichas de prevención de riesgos durante todo el año 2022 sobre las irregularidades de las distintas empresas públicas, entre ellas Flopec, de las que Hernán Luque Lecaro, su amigo íntimo presidente Lasso, era presidente para aquel entonces en ENCO. El informe elaborado Lasso siempre conoció de la red de corrupción en las diversas empresas públicas, entre ellas Flopec, pues su inconducta e irresponsabilidad política permitieron que la trama de ilicitud se afiance y perjudique al Estado. Todo esto se encuentra debidamente documentado en el examen especial de la Contraloría General del Estado y los $6 millones de pérdidas ocasionadas por el contrato entre Amazonas Tankers y Flopec prorrogado por su gobierno. Pido, por favor, a través de Secretaría, se reproduzca el siguiente video. Procedemos con su autorización. Doctor Luis Verde Soto, usted le puede decir al país si puso en conocimiento el presidente de la República los esquemas de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopec. Sí, es justamente esto es lo que yo les había mencionado la vez pasada, que no podía entregarlo de modo directo porque no tenía autorización, ya no era funcionario público, pero ahora que hay una nueva ley de información pública, son estas fichas de riesgo de corrupción, las primeras se entregaron a que el presidente tenga en sus manos. ¿Le puede informar al Ecuador en qué fecha usted remitió fichas de prevención contra la corrupción al presidente de la República, Guillermo Lasso? Estas fichas fueron entregadas de dos modos. Fueron entregadas a través de la canal regular de los mecanismos telemáticos. Perdón que le interrumpa. ¿En qué año? ¿En qué año le entregó estas fichas? ¿En el 2022 o en el 2022? En 2022. En el 2022. 2022. Que el país conozca que el presidente siempre tuvo conocimiento de los actos de corrupción en la empresa pública Flopec, puesto que las fichas de prevención contra la corrupción le fueron entregadas en el año 2022. Se reproduzca el siguiente video. Comprendido. Ecuador, que se fusionó con Petroamazonas y siguen siendo de la misma petroporquería, ¿qué hacemos? Vamos a tener que depurar ese personal. Yo tengo puesto el ojo, y no voy a levantar ese ojo, de toda el área de comercialización del petróleo ecuatoriano. Voy a romper las cadenas. Escúcheme bien lo que esto significa, esta palabra. Voy a liquidar a las cadenas de la corrupción en el sector petrolero ecuatoriano. Hoy, al presidente Lasso sus propias palabras lo condenan y nunca hizo nada para cortar esas cadenas de corrupción. Lo que hizo fue permitir la corrupción en las empresas públicas y que se perjudique al Ecuador. Además, señor Lasso, hay dos instancias que facilitaron amplia discrecionalidad en las empresas públicas. Primero, el presidente de ENCO, Hernán Luque Lecaro. Segundo, los gerentes de las empresas públicas. ¿Y cómo se generó esta amplia concentración de poder? Con dos actos normativos expedidos por usted. El primero, con el decreto número 107 del 12 de julio del 2021, en el que nombra al señor Hernán Luque Lecaro como presidente de ENCO, a pesar de no tener título de tercer nivel ni experiencia en el manejo de las empresas públicas, sino únicamente por el hecho de ser persona de su confianza. Su amigo Hernán Luque Lecaro llegó a ENCO y a presidir también Flopec por haber trabajado con usted en el Banco de Guayaquil y con su cuñado Danilo Carrera. Solicito que a través de Secretaría se haga la reproducción del siguiente video.
Procede. ¿Cómo designará a los ejecutivos que dirijan las empresas públicas? Meritocracia, gente con experiencia, con capacidad en administración y sobre todo gente honorable, gente honesta. Sus palabras lo condenan, señor Lazo, porque no es ni gente honorable, ni gente honesta, y no tiene la capacidad ni los méritos para haber estado al frente de la empresa ENCO y también presidir Flopec. El 18 de agosto, usted, presidente Lazo, expide el decreto 163, con el que elimina de la Ley de Empresas Públicas los requisitos de experiencia y conocimiento que deben tener los gerentes de las empresas públicas. Cierto es que la acreditación del conocimiento y de la experiencia no ha sido desarrollada en ningún decreto ejecutivo. Sin embargo, del entendimiento natural y obvio de las disposiciones legales, se desprende que, al menos para la demostración del conocimiento, debería contarse con un título de tercer nivel, y aquello no ocurrió. En el caso de su amigo Hernán Luque, así lo certifica la CNCID en el oficio 2023-0442 del 14 de abril de 2023. Por lo tanto, presidente, con la designación de Luque como presidente de los directorios en las empresas públicas, entre ellas Flopec, de manera arbitraria e ilegal reformó los requisitos contemplados en la ley. Incumplió con el ordenamiento jurídico con la finalidad de nombrar una persona que no contaba con las credenciales, conocimiento y experiencia necesaria, que además tanto era el grado de incidencia del señor Luque Lecaro que para la designación de los nuevos puestos de gerencia general decidía con su voto en los directorios. El hecho es evidente, presidente Lazo y Ecuador entero, es que 44 días después de designar a Luque, usted promulga el decreto 163 para concederle a una sola persona superpoderes, ya no solamente para coordinar, sino para controlar 14.000 millones de dólares de ingresos en las empresas públicas, a través de todos los directorios. Esto es un foco de corrupción. Usted, presidente Lazo, construyó y viabilizó esa estructura de corrupción. Estos dos decretos resultan trascendentales en el esquema de corrupción. Primero, la presencia de Hernán Luque, su hombre de confianza, que era el encargado de nombrar gerentes en Flopec. Segundo, con la eliminación de los requisitos de experiencia y conocimiento, a través del decreto 163 se facilitó el nombramiento de gerentes en las empresas públicas, entre ellas Flopec, lo que permitió que personas como Osvaldo Rosero, un gerente de primera, pero primera para los negocios oscuros, lleguen a dicho cargo, quien a su vez renovó el contrato con Amazonas Tanques. Por ello, estamos plenamente convencidos que usted, presidente saliente, tiene responsabilidad política al perpetrar la infracción constitucional de peculado. Y por todo lo expuesto hasta este momento, nos ha conducido a la convicción de que no solo conoció y supo de las irregularidades denunciadas, sino también consintió, organizó y ejecutó la trama de corrupción en Flopec. Por lo tanto, usted debe ser censurado y destituido. Usted, presidente, faltó a la fidelidad que todo servidor público debe tener con los recursos a su cargo y jamás actuó con prolijidad. En el segundo hecho me referiré sobre Osvaldo Rosero y Luque Lecaro como piezas claves en la corrupción de Flopec. Para que este esquema de corrupción funcione, no eran suficientes los decretos ejecutivos que usted firmó. También eran necesarios que personas de su confianza hagan mayoría en el directorio de Flopec. En el primero fue Hernán Luque Lecaro, de ENCO, una persona de la banca que no tenía experiencia en el manejo de empresas públicas ni formación de tercer nivel, pero tenía la virtud de ser cercano a usted y a su cuñado Danilo Carrera en el Banco de Guayaquil. Quizá por eso, Luque lo visitaba frecuentemente en su despacho, 36 veces, para ser exacta, pueblo ecuatoriano. 36 veces lo visitó Luque Lecaro en el Palacio de Carondelet, en el despacho presidencial, al señor Guillermo Lazo. ¿Coincidencia? No. Pleno conocimiento de su parte sobre los esquemas de corrupción en Flopec. ¿De qué hablaban cuando se reunían, presidente? ¿Usted acaso era tan ingenuo? Claro que no era ingenuo. Usted siempre se dio cuenta de la estructura de corrupción. Señor Lazo, usted le dio el aval y el consentimiento para que Luque haga lo que le venga en gana. Por eso, continúa en el cargo porque gozaba de su absoluta confianza. En este momento se está haciendo la reproducción de las bitácoras de Carondelet, en la que se registran las 36 visitas al despacho presidencial. Por favor, solicito que a través de la Secretaría se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos. Procedamos. ¿En qué periodos fue vicepresidente del Banco de Guayaquil el señor Hernán Luque Lecaro? El año 1993. Como vicepresidente. En el 2005, vicepresidente de Región Centro. En el 2006, vicepresidente de Banca Personal. Y en el 2010, vicepresidente comercial. Hasta el 30 de noviembre del 2012. Usted, presidente saliente, varias veces ha dirigido su artillería verbal a denostar los audios del medio digital Aposta, acusándolos de indebidamente obtenidos o comprometidos con ciertos intereses. Vaya paradoja. Usted que se vendía como el adalid de la libertad de prensa, el que promovía la libertad de expresión. Usted ahora que las denuncias son en su contra, desacredita y ataca sin rubor a algunos de los medios de comunicación que lo investigan. Hágase un favor, presidente saliente. Adquiera algo de coherencia y sentido común. La jefatura de Estado exige seriedad, principios y valores. Ahora bien, señor Lazo, ¿por qué no nos explica cómo su amigo íntimo Hernán Luque colocó a Osvaldo Rosero en la gerencia de Flopec? ¿Por qué le ordenó que se apropie de las instalaciones de la empresa y no permita el ingreso del exgerente Estupiñán? Usted sabía que existe un perjuicio para el Estado.
Pues no solo es un presidente inoperante, usted es un presidente que ha permitido un esquema de corrupción y que ha secuestrado el Estado y ha corroído a Flopec. Pido que por medio de Secretaría se reproduzca el siguiente video. Procedemos. En el mismo dijo, si usted existe y que existe la noticia. Si en la noticia al directorio, si quiere hablar al directorio, para contestar en una decisión, yo soy Armando Correa, y ahora me mando el currículum de una manera en Puerto Rico, en la derecha, 17 años. Todo, ¿qué tengo que hacer? El miembro de todo el mundo, con el mismo Correa, es el directorio del Protec, y tenemos que decir el Protec. No hay otra alternativa que la acá. ¿Y qué no me pasa? Es una puta, mucha de Protec Fidel. Y usted se lleva la plata en manos de algo. Pensados. Yo tengo los que acaban de ganarse, de los dos grupos que trabajamos, de Panamá, de Amazon. Los dos reportan utilidades para Protec, y los dos 40 millones. La contabilidad no se sabe cuánto reporta. Tenemos $1 millón. Omar de Crucero, no sé si tú lo viste, Juan, que es de primera. Luego, ¿quién lo recomienda a esta opinión? Omar de Crucero. ¿Sabes qué opina? Que el final lo vota para Crucero. Entonces, estoy comiendo nuevamente como asesor, y la verdad, porque en el momento que lo saben, el dinero de los próximos 15 días. Escuche, presidente saliente, porque aunque no esté dentro aún del hemiciclo, seguramente está escuchando esta transmisión. Y ojalá, presidente Lasso, a usted le retumbe en su conciencia y en sus fibras más íntimas lo que su amigo Hernán Luque decía sin inmutarse sobre Flopec, cuando afirmar saber la movida para llevarse en sacos de yutes los recursos de los ecuatorianos. Reconozca por dignidad que por eso buscó colocar a Osvaldo Rosero al frente de Flopec, cuyo objetivo era hacer negocios ilícitos. El mismo Luque Lecaro sostuvo que Iván Correa Calderón le remitía hojas de vida para gerentes de Flopec, y este último, con absoluto descaro, lo ratificó en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué más evidencias quieren ustedes, colegas legisladores, para que el presidente sea censurado y destituido? ¿Qué más evidencias quiere usted, presidente Lasso? Tenga dignidad y pídale perdón al pueblo ecuatoriano. Hubo presión política, se maquinó y diseñó una estructura que desplegó sus tentáculos en todas las empresas públicas. Mire lo que usted decía, presidente, antes de llegar a Carondelet. Solicito se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos. ¿Cómo va usted a impulsar que se clave a los corruptos en su periodo? ¿Qué quiero decir con esto? Que haya sanción, que no haya impunidad, por un lado, y por otro, que se los corte de raíz del gobierno. ¿Cómo va a enfrentar ese problema? El imperativo ético le impone a un gobierno responsable eliminar la meta es cero corrupción. La meta es cero corrupción. Y el camino comienza por el buen ejemplo del presidente de la República, por el buen ejemplo de los principales funcionarios del gobierno. Y al primer error que cometa uno de los míos, que con ejemplaridad se le aplique todo el peso de la ley. Eso quería decir. Téngalo por seguro. Ahora, ojo, usted dijo error, ¿eh? No dijo el primer acto de corrupción, usted dijo el primer error, que es lo mismo. Sí, pero es que hay gente que luego viene y dice, no, es que fue un error, perdóname. No. Cuando hablamos de la función pública, del interés público, del bien público, de dinero de los ecuatorianos, no podemos cometer errores de ningún tipo, ni de corrupción, ni de ineficiencia, ni de acción, ni de omisión. Si uno está obligado a ser riguroso en el cumplimiento fiel con el pueblo ecuatoriano. El imperativo ético lo condena sus palabras. ¿Sí ve que alto que ha puesto la vara? Sí, por supuesto. No podemos cometer ningún error. No. Sus palabras lo condenan, presidente saliente. Usted supo que en marzo del 2022 Hernán Luque despidió al vicealmirante Estupiñán de la gerencia de Flopec para iniciar el proceso de vinculación de Osvaldo Rosero, mismo que se concretaría en un primer momento como asesor externo del directorio de Flopec en julio del 2022 y que días más tarde se convertiría en el gerente de esta empresa pública. Tal fue el grado de anuencia y consentimiento de su parte, señor Lasso, porque usted permitió la corrupción, que el señor Estupiñán se le impidió de ingresar a las instalaciones de Flopec para retirar sus cosas. ¿Quién ejecutó aquello? Exacto, Osvaldo Rosero. ¿De quién recibió órdenes? Rosero. Y manifestó que cumplía órdenes del presidente de la República. Vamos, señor Lasso, basta de solaparse en sus subalternos. Su defensa ha repetido que supuestamente usted no conocía nada. Bueno, aquí estamos para contarle al país entero que usted sí conocía, que usted conocía la estructura de corrupción y que usted no hizo nada ante la decisión arbitraria de Luque Lecaro de remover a Johnny Estupiñán. Este planteó incluso una acción de protección, exigiendo su reintegro al cargo, misma que fue concedida en fecha 22 de junio del 2022, emitida por la Sala Especializada de la Corte Provincial de Esmeraldas, dentro de la causa judicial número 08-244-2022-0016.
Por favor, solicito que se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos. Irregular. Presidente Lasso, el hombre que usted delegó, que dijo que era un gerente de primera, pero de primera para la corrupción, el señor Osvaldo Rosero, a su nombre impedía la entrada del vicealmirante Johnny Estupiñán a Flopec. Y manifestó en ese video que acaban de ver que era por orden del presidente de la República. Así que usted siempre conoció y consintió y permitió la corrupción en la empresa pública Flopec. ¿Recuerda que dijo el señor Estupiñán el 16 de enero del 2023 en el medio digital La Posta? Yo se lo recuerdo, señor Lasso. Dijo así: bien, yo fui sustituido el 9 de marzo exactamente del 2022 después de 5 meses de gestión. Las razones las conoce el presidente del directorio. Me hace una llamada telefónica en la que él me manifestó que le había clavado la puñalada por la espalda al momento que quise declarar unilateralmente terminado el contrato con Amazonas Tanques. Usted, presidente Lasso, siempre conoció de la corrupción. ¿Por qué le interesaba a usted colocar a Osvaldo Rosero? Sencillamente porque era la pieza clave para permitir la prórroga automática del contrato con Amazonas Tanques en diciembre del 2022, a pesar de existir a la fecha el informe de Contraloría de noviembre del 2021 y una denuncia penal presentada en septiembre del mismo año por la exgerente Pilar Ferri, obviando y haciéndose de la vista gorda respecto de las alertas del exgerente Estupiñán. Su alfil en la corrupción de Flopec, todo esto con su consentimiento, presidente saliente. Usted nunca hizo nada para frenar y erradicar el entramado de corrupción, al punto que jamás denunció formalmente a la Fiscalía para que se investigue a Luque Lecaro, para que se investigue a su cuñado Danilo Carrera y al señor Rubén Cherres. Luque Lecaro, hoy prófugo de la justicia por su inacción y auspicio del ministro del Interior Juan Zapata. Por eso, se negaron a entregar los registros migratorios de Luque Lecaro y de Cherres, y de Danilo Carrera. Cherres y Carrera vinculados incluso a la mafia albanesa. Sospechosamente, este señor Cherres, torturado y asesinado por organizaciones criminales que azotan y matan al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué el presidente nunca denunció penalmente? ¿Por qué no se ha pronunciado sobre este tema? ¿Quién se benefició de su muerte? Presidente, ¿qué hizo ante la advertencia de varios medios de comunicación sobre la corrupción de las empresas públicas? Responda, presidente saliente al Ecuador. Solicito se haga la reproducción de la siguiente lámina y que aquí también la traje impresa. Esta es la certificación que la fiscal Diana Salazar le remite al legislador Esteban Torres, en la que certifica que nunca ha denunciado el presidente ni sus ministros para que se investigue la corrupción en las empresas públicas. Señor Lasso, ¿sí recuerda las entrevistas a Carlos Vera de diciembre del año pasado y las que mantuvo con Milton Pérez en enero de este año? ¿Verdad? Porque a Carlos Vera usted le dijo una cosa, presidente, y a Milton Pérez otra totalmente distinta. ¿A quién le creemos, presidente saliente? ¿Al Guillermo Lasso de Carlos Vera o al Guillermo Lasso de Milton Pérez? Solicito se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos. Yo le preguntaba esta carta del señor Estupiñán, exgerente de Flopec, y le relaciono y le quiero preguntar, presidente, sobre la Secretaría Anticorrupción que se creó en mayo del 2022 a cargo de Luis Verde Soto, que tenía como objetivo evitar la corrupción en niveles de gobierno. 9 sectores de alto riesgo identificados, entre ellos petróleo y energía, donde se está denunciando corrupción en el sector energético, con 9 lineamientos. Se anunció con bombos y platillos y nunca detectó nada en la Secretaría Anticorrupción, presidente. Pero mire, la Secretaría Anticorrupción está trabajando. No podemos responsabilizarlos a ellos de las torpezas de Hernán Luque Lecaro. No lo podemos hacer. La Secretaría como institución está funcionando. También pudiéramos decir que la Fiscalía debió haber advertido, que la Corte de Justicia debió haber advertido. No hay un sistema perfecto. La Secretaría ha estado trabajando y en algún modo, oiga, también funcionó mecanismos de prevención cuando le pedimos la renuncia a Luque Lecaro. ¿O se había sospechado? De su torpeza. A ver, ser torpe no es lo mismo que corrupto. Sí, exactamente usted lo ha dicho. No tenía pruebas de corrupción. ¿Pero por qué de torpeza sí? Porque es torpe. ¿En qué sentido? Torpe porque no es una persona con personalidad. Porque me dio temor que precisamente sucumba en lo que sucumbió.
en las tentaciones del dinero mal habido. Usted lo conoce años, fue vicepresidente de oficinas, si no me equivoco, el Banco Guayaquil. Sí, trabajó en el Banco Guayaquil. Señor presidente, ¿por qué se fue Hernán Luque de las EP, de las empresas públicas, sin informe y en silencio? Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No sé por qué. Dígamelo usted. ¿No sé? ¿Hubo rendición de cuentas? No, pero claro que sí. Y se le puede pedir en cualquier momento la rendición de ¿Está usted cuentas. contento de la gestión al frente de eso? Bueno, se fue, ya ha sido reemplazado y tenemos que ver de aquí para adelante. ¿Puede decir usted que se le filtró la corrupción en su gobierno? El hecho de que un funcionario, Hernán Luque Lecaro, haya caído en la tentación de ganar dinero mal habido, no se puede generalizar en mi gobierno. Ese señor Luque Lecaro va a tener que venir al Ecuador porque sé que anda por el exterior para presentarlo ante la fiscalía, ante los jueces, y que se someta él, se someta por su irresponsabilidad a la sentencia que le corresponde de acuerdo con la ley. Sus palabras lo condenan, presidente Lasso. Y falso. Usted siempre conoció de la corrupción y le alertaron durante todo el año 2022. Y no solamente que conocía, usted permitió que Luque Lecaro se fugue del país y así como él tiene que rendirle cuentas a la justicia, usted, presidente Lasso, le va a rendir hoy cuentas al Ecuador en esta Asamblea Nacional. Estos hechos una vez más nos conducen a la determinación irrefutable de su responsabilidad política, pues tenemos el convencimiento de que no solo conoció y permitió la corrupción, sino que además fue parte estratégica de la misma, vulnerando lo previsto en el artículo 233 de la Constitución, adecuando su conducta a la figura de peculado. Mucho más si como jefe de Estado la Constitución indica que usted es responsable de la administración pública, de la definición y la dirección de las políticas públicas de la función ejecutiva y el responsable constitucional de nombrar, remover a los ministros del Estado y los demás servidores públicos cuya nominación le corresponde. Usted al nombrar a sus subalternos como Luque expresó una relación de confianza explícita y manifiesta, y el nombrado es responsable político ante el nombrante, pero en caso de que el nombrado incurra en conflictos con la ley y sabiéndolo el nombrante, este no corrija la inconducta, su responsabilidad política es censurable ante esta Asamblea Nacional. Ahí radica la responsabilidad política, pues ante el conocimiento de que sus subalternos, directamente nombrados por usted y que responden a sus instrucciones, es ineludible no inferir que usted consentía las acciones ilícitas, y no le basta, señor Lasso, con expresar que desconocía todo, pues eso es una mentira, pues usted es responsable del nombramiento del nombrado. En el caso de Luque, no lo removió oportunamente, permitiendo incluso su fuga del país. Esta responsabilidad política, y que además es una atribución constitucional, conforma lo que doctrinariamente se denomina responsabilidad y eligiendo por el acierto o desacierto en el nombramiento de las autoridades, es decir, sus subalternos cuya designación le corresponden por entero. Tanto es así que la misma Corte Constitucional en su dictamen señala que el artículo 233 determina la posible responsabilidad política del presidente por sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones, debido a que, por el mal accionar de sus subalternos directamente designados por usted, en contubernio con personas de su círculo más cercano, desde funcionarios públicos hasta parientes e intermediarios petroleros, se vieron beneficiados de las pérdidas del Estado, producto de su deliberada conducta de no hacer nada y consentir los hechos que fueron de conocimiento público. En el hecho 3 me voy a referir sobre el examen especial de la Contraloría General del Estado sobre el contrato con Amazonas Tankers. Presidente saliente, el examen de la Contraloría sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos Time Charter respecto de la creación del Amazonas Tankers y adendas relacionadas con la empresa pública Flopec, aprobados el 5 de noviembre del 2021, determinó la existencia de un perjuicio de más de $6 millones para el Estado, los mismos que beneficiaron a intermediarios. En este momento se está haciendo la reproducción del informe de la Contraloría en el que se establece el perjuicio para el Ecuador. Señor Lasso, es imperdonable que usted pretenda decirnos que no conocía todo lo que se menciona en el examen de la Contraloría, luego del escándalo de corrupción que enlodó su gobierno, que por cierto, no es el único escándalo. Las irregularidades en el contrato de Amazonas Tankers son irrefutables. Se detectaron tarifas de fletamento más bajas que las reflejadas en los reportes de los brokers que no fueron consideradas para el estudio de mercado. Segundo, la renta de buques de 2 a 4 años, a pesar de que la duración normal de los contratos en el mercado eran de 6 meses a 2 años por la variación del mercado petrolero. Tercero, negociación de la tarifa de fletamento sin los informes técnicos, jurídicos y financieros, ni las metodologías para el estudio de mercado. Solo con estos 3 hallazgos, usted debió haber intervenido y evitar un contrato lesivo para los ecuatorianos y que éste se mantenga y se prorrogue automáticamente. En este momento se está reproduciendo la acta del directorio de Flopec de fecha 3 de agosto del 2021. Pero adicionalmente, debo enfatizar que en el memorándum número 0304-DNA8-TV-IPYA-2021 del 24 de noviembre del 2021, suscrito por el ingeniero Carlos Varela, manifestó que existía indicios de responsabilidad penal,
Sin embargo, sorpresivamente la Contraloría de Pablo Celi, experta en desvanecer glosas, decidió arbitrariamente archivar este proyecto de indicios de responsabilidad penal. ¿A quiénes querían proteger, presidente Lazo? ¿A usted? ¿A sus socios? Esto demuestra que se construyó un ecosistema criminal que penetró no solo en las empresas públicas, sino también en otras instituciones como la propia Contraloría. Solo así se entiende el blindaje a favor de su inacción política. A pesar de aquello, esto no excluye la responsabilidad que usted adquirió, señor Lazo, así como sus gerentes de Flopec y los miembros del directorio como Hernán Luque, pues dieron continuidad a este contrato lesivo para los intereses nacionales, tanto por la firma del Temis de octubre del 2022 y como por secuencia al haber revalidado el Evergreen hasta el 2024. Este es el Temis que suscribieron, el contrato que dicen que no existe. Esta es una de las pruebas que condenan al presidente Lazo a ser censurado y destituido por esta Asamblea Nacional. Pido por favor que se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con la reproducción. De acuerdo al informe, el sistema Pool Key que determina la distribución de las ganancias es donde determina el auditor una diferencia de $6.149.725. Pero se benefició o no a un tercero, porque es Amazonas Tanker, el Estado perdió $6 millones. Existe un contrato de por medio. Sí, pero el Estado perdió $6 millones, se beneficia Amazonas Tankers. Sí, por eso se establece la responsabilidad civil. Señor Lazo, muchos han dicho cómo es posible que usted revise todas las denuncias y cartas que le dirigen. Es absurdo. Han señalado varios de sus ministros, han señalado también su defensa técnica y los legisladores que lo representan en esta asamblea. Y bajo esa lógica significa entonces que para que usted se entere, reciba y lea una carta, denuncia o carta importante, hay que irse a dejar a su casa personalmente. Eso es inverosímil, presidente Lazo. Esta es la denuncia que le remitió el vicealmirante Johnny Estupiñán con fecha 22 de marzo. Pero no solo en esta fecha le alerta de la corrupción, sino también con fecha 23 de febrero le remite un informe a usted, presidente, al procurador, al contralor y a la fiscal general del Estado sobre la no conveniencia ni pertinencia y la lesividad del contrato entre Amazonas Tankers y Flopec. Cierto es que cuando se tratan de documentos y cartas irrelevantes que nada tienen que ver con sus funciones como jefe de Estado, usted no tenga la obligación de despacharlas y contestarlas. Pero da la casualidad de que en el caso por el cual usted está siendo juzgado, estamos hablando de una denuncia por corrupción en las empresas públicas. Denuncia que le hicieron llegar a usted con fecha 22 de marzo del 2022, en el que le alertaban que su amigo íntimo Hernán Luque Lecaro tenía una estructura de corrupción en la empresa pública Flopec y de la lesividad del contrato con Amazonas Tankers. Posteriormente, el exgerente Rosero, quien reemplaza al señor Estupiñán, a pesar de estas advertencias, permitió la prórroga del contrato con Amazonas Tankers. Es decir, que sus delegados, señor Lazo, tanto en Flopec como en ENCO, tenían conocimiento del esquema de corrupción y permitieron que continúe comprometiendo los recursos del Estado hasta el 2024. El propio señor Rosero ratificó en la comisión que los sacos de dinero a los que se refería Hernán Luque en los audios publicados por el medio de comunicación La Posta eran ciertos y se los llevaban a los intermediarios. Es decir, empresas privadas intermediarias que son las que se apropian de nuestros recursos, permitiendo que externos se beneficien a costa del perjuicio causado al Estado ecuatoriano. Solicito se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con la reproducción. No, yo no he cambiado de posición. Yo creo que los acuerdos que tiene Flopec deben terminarse. Porque no solamente es ese, todos se firmaron en un marco que no es claro y no es competitivo. Estas irregularidades también fueron ratificadas por el Contralor Riofrío en su comparecencia a la Comisión de Fiscalización y además reconoció que existe un perjuicio por más de $6 millones al Estado ecuatoriano por el contrato con Amazonas Tankers. Colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, lo demostrado hasta el momento nos entrega indicios suficientes que evidencian la responsabilidad política del señor Lazo. Elementos lapidarios a nivel político. A la justicia ordinaria, a la Contraloría, a la Fiscalía, usted podrá evadirlas, pues las tiene cooptadas a su gusto y paciencia. Pero de la justicia política y de nuestra facultad fiscalizadora, usted no se salvará. Firmeza, dignidad y honor es lo que encontrará en este hemiciclo legislativo cuando usted entre por esa puerta a darle la cara al Ecuador. Usted conoció y consintió el perjuicio económico al pueblo ecuatoriano y no hizo nada para evitarlo. La banda presidencial le quedó grande, señor Lazo. Usted debe ser censurado y destituido políticamente. En el hecho 4 me voy a referir sobre los exgerentes, la señora Ferri y el señor Estupiñán, quienes alertaron del peculado. Otro elemento que deben considerar en este juicio político, colegas, en la sustanciación, es que se basa en que dos gerentes de esta empresa, durante el gobierno de Lazo, advirtieron sobre los perjuicios del contrato con Amazonas Tankers. Pilar Ferri, exgerente, según consta en el acta del directorio 003,
puso en conocimiento de Hernán Luque, ahí está en la pantalla para que ustedes puedan constatar, también del señor Juan Carlos Bermeo y del ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, la irregularidad con Amazonas Tankers. Primero, una cláusula de arbitraje sin criterio de la Procuraduría General del Estado. Segundo, una cláusula de terminación del contrato lesiva para el Estado de 4 años de duración y una salida justificada de 2 años consecutivos de pérdidas. También se ceden los beneficios de la Ley de Facilitación de las Exportaciones y Transporte Acuático. Cuarto, no se establece equilibrio comercial. Quinto, los administradores no proveían información a Flopet. Y en esa misma sesión, en el acta 003, consta que el Estado, a ese momento, con fecha 3 de agosto, tenía una pérdida ya de 110 millones de dólares. Posterior a ello, la señora Ferri, en septiembre del 2021, presentó ante la Fiscalía una denuncia por peculado, misma que ahora, por la presión ciudadana, se ha reactivado la investigación. Y por otra parte, en el caso del señor Estupiñán, existen 3 informes, de fecha 31 de enero, 1 de febrero, en el que establecen la no conveniencia y la no pertinencia de seguir con el contrato con Amazonas Tankers, porque al suscribir ese contrato no contenía los informes jurídicos, técnicos y económicos necesarios, resultando en observaciones y recomendaciones por parte de la Contraloría. Dichos informes recomendaron iniciar procesos de nulidad, rescisión y terminación del convenio con Amazonas Tankers, especialmente en lo referente a las adendas suscritas, pues hasta ese momento solo se reflejaba una utilidad por más de 5 millones de dólares y una pérdida por más de 6.1 millones de dólares. La gerencia financiera concluye la no conveniencia ni la pertinencia para que Flopet continúe con Amazonas Tankers. Y de este modo se evidencia que en la propia empresa pública se tenía conocimiento del desvío de más de 6 millones de dólares en el contrato con Amazonas Tankers a favor de terceros intermediarios, es decir, peculado. Como consecuencia de estos informes, el exgerente Estupiñán notificó a Amazonas Tankers con la terminación de forma unilateral del contrato, misma que por presión política y amenazas del señor Hernán Luque Lecaro lo hicieron retroceder. Asimismo, en el informe número GSO-002-2022 del 31 de enero, suscrito por Vinicio Ríos, gerente comercial, evidencia que la decisión del exgerente Estupiñán no era antojadiza, como de forma falaz pretendió hacernos creer su defensa técnica, y que concluye y recomienda el informe comercial. Primero, que el pool Amazonas Tankers dio una utilidad de 14.584 millones de dólares, que el pool Amazonas Tankers tuvo pérdidas por más de 6 millones de dólares. Y en cuanto a pagos de distribución, entre marzo de 2020 a diciembre del 2021, tuvo un ingreso de 64 millones que corresponden al 36% de los pagos participantes, mientras que Amazonas Tankers tuvo un ingreso de 112 millones de dólares, que es el 64% restante. A la fecha, Flopet mantenía una flota de 6 naves en el pool Amazonas Tankers, con tarifas de arrendamiento superiores al promedio de retornos obtenidos en su operación comercial. Del informe financiero número GFI-10-2022, de fecha 1 de febrero del 2022, suscrito por Milton Chung, gerente financiero, estableció los siguientes hallazgos. Primero, fletamento de los buques a cuenta de Flopet de Amazonas Tankers, que da una pérdida por más de 9 millones de dólares. Segundo, fletes con demorajes y comisiones generadas por viajes tomados por Flopet en Amazonas Tankers en el 2021, que dieron una utilidad de 7 millones de dólares. Tercero, como consolidado entre ingresos y costos por fletamentos, fletes y demorajes y comisiones generadas en Amazonas Tankers, dio una pérdida también por más de 6 millones de dólares. Además, se concluye la no conveniencia y la no pertinencia para que Flopet continúe con Amazonas Tankers. Y respecto del informe jurídico GJU-17A-2022 del 1 de febrero del 2022, suscrito por Mariux Hurtado, gerenta jurídica, y Diana Proaño, asesora jurídica, establecen lo siguiente. Primero, que una empresa pública por sí sola tiene ventaja competitiva, pues la Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático vuelve notablemente atractivas a las empresas públicas. Segundo, conforme lo establece en el artículo 15 de la Ley de Facilitación de las Exportaciones y Transporte Acuático, es necesario que la empresa naviera asignarse sea estatal o mixta, y en aquel estado tenga al menos el 51% de ese capital social. Tercero, que en el caso particular de Flopec, esta no es accionista de Amazonas Tankers, pues no tiene participación en el capital social de dicha compañía, por lo que el informe concluye que de conformidad con el artículo 1478 del Código Civil existe un objeto ilícito. Además, el informe advierte sobre la cláusula Evergreen, que es una prórroga que a través de esta automáticamente no se puede retirar de ese contrato la empresa pública Flopec. El informe advierte que el convenio asociativo en cuestión debió haber sometido al directorio a no cumplirse con ese requisito. El gerente general no tenía la capacidad legal para obligar a Flopec al tenor del artículo 1461 del Código Civil. A través de su gerente general no tenían la capacidad jurídica para firmar el pool con Amazonas Tankers. Y finalmente se establece que en ese informe no solo que ratifica la no conveniencia y la no pertinencia para continuar con Amazonas Tankers, sino que también considera que por ser nulo es inválido y recomienda la nulidad, rescisión y la terminación de ese contrato. Y en el caso en particular, se debe considerar que estos 3 informes fueron ordenados por el señor Estupiñán a partir de la recomendación de la Contraloría, cuyas naturalezas son distintas, comercial, financiera y jurídica. ¿Por qué no hizo nada el presidente para evitar que nuestro país prorrogue un contrato lesivo para los intereses del pueblo ecuatoriano?
Adicionalmente, el informe jurídico, a diferencia del comercial y financiero, destaca la no pertinencia y la no conveniencia de continuar con el contrato con Amazonas Tankers por su invalidez jurídica al no haber sido aprobado por el directorio de Flopec. En consecuencia, los 3 informes presentados se constituyen como serios elementos de responsabilidad política, pues dan cuenta de la existencia de insumos generados por la misma empresa pública que concluyen que se debe terminar el contrato con Amazonas Tankers y que este no era viable ni conveniente económicamente para el Estado ecuatoriano. Usted, presidente saliente, funge como autoridad responsable, designante del presidente de ENCO, Hernán Luque, quien además presidía el directorio de Flopec. Usted ordenó que se designe a Johnny Estupiñán como gerente de esta empresa, pero no solo eso, sino que usted, presidente Lasso, ordenó también que él sea removido del cargo, pero además, presidente, usted conoció de las irregularidades y resultados de las pérdidas que el contrato con Amazonas Tankers conllevaba para el Ecuador, y nunca tomó las medidas necesarias para resarcir esa situación jurídica o apoyar ya sea la terminación unilateral o a su vez la terminación por mutuo acuerdo que también recomendaba la gerencia jurídica de Flopec. En consecuencia, usted, presidente saliente, permitió que el daño económico al Estado se siga acrecentando en beneficio de terceros, gracias a la distracción o desviación de fondos públicos, en este caso a favor del proveedor e intermediarios de Amazonas Tankers, de Hernán Luque Lecaro, cuyo interés en este contrato y conexión con Danilo Carrera para la corrupción dentro de Flopec no ha sido desvirtuada, ni por usted, ni por su defensa, presidente, pues como se colige del audio del medio de comunicación La Posta, relativo a este cargo, interviene comprometedoramente Danilo Carrera, su cuñado, como operador externo de la red de corrupción. En efecto, los informes tanto de la Contraloría como los elaborados por la empresa pública Flopec resultan trascendentales en la demostración de la configuración de los elementos objetivos de la infracción constitucional de peculado. Primero, el sujeto activo, funcionario público o proveedor del Estado, y en este caso, usted, presidente saliente Lasso. Segundo, el sujeto pasivo, los ecuatorianos en general representados por el Estado y sus intereses. Y tercero, la conducta o verbo rector, que es abusar, apropiarse y distraer arbitrariamente de los recursos públicos. Lo anterior verifica que dichos informes dan cuenta de la real existencia de abuso y la disposición arbitraria de los dineros públicos en beneficio de un tercero, que es Amazonas Tankers, y también para Hernán Luque, Danilo Carrera y Rubén Cherres. Además, en la prórroga, a través de la suscripción del TEMIS, suscrita por Osvaldo Rosero del 12 de octubre del 2022, en su gobierno, implica una relación con Amazonas Tankers hasta el 2024. Solicito que, por favor, se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con la reproducción solicitada. Mi gobierno no habrán parientes. No habrá un solo cargo público que sea ejercido por un pariente mío. Ni siquiera directo o indirecto, lejano o cercano. Ni uno. Y en segundo lugar, en mi gobierno no va a existir el cargo de hermano del presidente, cuñado del presidente, concuñado del presidente. No va a existir simplemente, y advertiré a voz en cuello a todas las funciones del Estado que no existe un solo privilegio para un pariente mío. Yo creo que por ahí comienza la lucha contra la corrupción, poniendo ejemplo en casa y advirtiendo a todos los funcionarios designados por el presidente que deberán hacer exactamente lo mismo. Justamente estos informes motivaron al vicealmirante Estupiñán a alertarlo a usted, señor Lasso, sobre los esquemas de corrupción en Flopec y a tomar la decisión de terminar unilateralmente el contrato. Pues esta decisión, la que llevó a Hernán Luque Lecaro a pedir la renuncia de Estupiñán de la gerencia de Flopec, pues seguramente interfería en sus negocios para continuar llevándose la plata del pueblo ecuatoriano en sacos de yute. Y es indiscutible, presidente, que usted no solo que conoció de los informes, porque fueron remitidos por el vicealmirante Estupiñán, sino que usted consintió y fue parte de toda esta trama de corrupción al mantener un contrato lesivo para el Ecuador. ¿Y qué hizo? Usted no hizo nada, presidente Lasso. Tuvo en sus manos una carta personal del propio vicealmirante Estupiñán denunciando las atrocidades de Luque Lecaro, que cometía en ENCO y en Flopec. ¿Y qué hizo usted? No hizo nada. No podemos, colegas legisladores, solapar ni ser cómplices de la inacción del presidente de la República, de la corrupción del señor Guillermo Lasso, y ante el perjuicio económico generado por el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, evidentemente tiene responsabilidad política. Y finalmente, en el hecho 5 me voy a referir a la Procuraduría del Estado y que todos nos preguntamos, ¿es abogado de Lasso o es abogado del Estado? Cuando realizaba la investigación de los actos de corrupción en Flopec, me pregunté, ¿por qué la Procuraduría General del Estado permitió la celebración del contrato con Amazonas Tankers, con un arbitraje internacional transgrediendo lo que establece la Constitución, en cuanto a la prohibición de arbitrajes internacionales? Y fue el mismo ex procurador Íñigo Salvador que en su comparecencia ante la comisión me dio la respuesta. No solo los actos estatales que afectan a Guillermo Lasso son de importancia, manifestó. Entonces le pregunto, presidente saliente, ¿el procurador es abogado del Estado o es bufé jurídico que responde a sus intereses? Solicito se haga la reproducción del siguiente video.
Procedemos con la reproducción solicitada. ¿Qué abstenido si hubieran sabido que ese control de legalidad iba a ser objeto o iba a tener algo que ver con el juicio político para la destitución del presidente de la República? Es más, el ex procurador, en referencia a las razones por las cuales, aún conociendo las alertas de irregularidades en el contrato con Amazonas Tankers, no hizo nada. ¿Y saben qué respondió? No recuerdo haber revisado esa comunicación. La Procuraduría no es la encargada de presentar denuncias a la Fiscalía, ratificando su desconocimiento de lo que dispone el artículo 422 del COIP, el cual obliga a todo funcionario a denunciar penalmente actos que afecten a la correcta administración pública. ¿Desconocimiento de la ley, colegas? Claro que no. Buscaban encubrir los actos de corrupción de Guillermo Lasso. Y otro de los elementos importantes es el oficio número 17153, emitido por el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, y que respecto de la petición al gerente de Flopet para realizar un control de legalidad con el contrato de Amazonas Tankers, el mismo que en este momento se está haciendo la reproducción, señala que se abstiene de efectuar dicho control, por cuanto en esa fecha la Contraloría General del Estado se encontraba realizando un examen especial. Tal parece que la Procuraduría General del Estado sufre de amnesia, porque en dicho documento omitió informar que el 19 de febrero del 2021, mediante oficio número 12615, autorizó pactar arbitraje internacional con Amazonas Tankers en Nueva York o cualquier otra jurisdicción internacional. Es decir, la propia Procuraduría es cómplice de la silenciosa del peculado en Flopec. Además, la posición institucional de la Procuraduría de aquel entonces fue la de abstenerse de realizar el control de legalidad de 14 contratos de arrendamientos de buques contratados a tiempo time charters y de acuerdo con Amazonas Tankers solicitado mediante oficio EP Flopet-GGR-173-2021 de septiembre del 2021, argumentando que de acuerdo al numeral 6 del manual del procedimiento, la Contraloría tenía que abstenerse del control de legalidad porque la Contraloría se encontraba realizando un examen especial. Ningún manual, colegas, por más que sean procedimientos internos, puede contravenir los preceptos legales y constitucionales, desconociendo los principios de supremacía constitucional y de aplicación directa e inmediata de la Constitución previstas en el artículo 425 de la Carta Magna. La actuación de la Procuraduría, y particularmente del señor Íñigo Salvador, no fue la adecuada ante el requerimiento, tanto de Pilar Ferri como del señor Estupiñán, puesto que la institución omite acatar el numeral 4 del artículo 277. En este momento se vuelve a hacer la reproducción del TEMIS, porque a través de este TEMIS, un contrato complementario o adenda, se sigue continuando con el peculado en Flopec. TEMIS que fue suscrito por el señor Osvaldo Rosero, representante de Flopec, y el señor Tai Shimada, representante de Amazonas Tankers, en octubre del 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso. El 12 de octubre suscribió un TEMIS al contrato con Amazonas Tankers, el cual en español es conocido como una estructura de implementación de medidas extraordinarias de carácter temporal, mismo que contiene nuevas obligaciones para las partes, con lo que la empresa pública se comprometió a ingresar buques a Flopet para repartir las utilidades. Sin embargo, también obligan a Flopet a ingresar buques al acuerdo comercial. Ahí, la premura por contratar buques de Aframax, entre ellos el buque Merengue. Pero estas acciones no eran aisladas, sino que propendían evitar la terminación del contrato con el pool de empresas. Y una prueba más de peculado de Flopec y de la responsabilidad del presidente Lasso, para aquellos que dicen que no hay evidencias, de acuerdo con lo que contiene la cláusula cuarta, numeral 4, y la cláusula séptima, numeral 10, de estas, sin embargo, trae dos peculiaridades. La primera reconoce y se sujeta a las cláusulas de la adenda del 2020, entre esas el Evergreen, y con que tendrá vigencia hasta el 2024 con la posibilidad de una prórroga, tal cual los contratos de adendas originales. No obstante, en la cláusula séptima, numeral 10 del TEMIS, también se dice que Flopec, mientras ingrese buques al pool, no podrá enviar ninguna notificación como anteriormente se preveía con 6 meses de anticipación. Ahora, el Ecuador tiene que seguir contratando con Amazonas Tankers hasta agosto del 2024. En esa fecha recién puede iniciar las acciones y los procedimientos para dejar sin efecto ese contrato. En diciembre, durante 2022, durante su gobierno, presidente Lasso, usted permitió que se prorrogue automáticamente el contrato con Amazonas Tankers, a pesar de las irregularidades en dicho contrato y a sabiendas que existía la posibilidad de notificar con dicha terminación 6 meses antes. Aún así, no lo hicieron. Y esta situación fue ratificada en la comparecencia del exgerente Rosero, ese gerente para los negocios oscuros, ante la Comisión de Fiscalización, al admitir que el contrato de Amazonas Tankers era lesivo para Flopec y que respecto del desvío de más de 6 millones de dólares se beneficiaron terceros intermediarios y que, por lo tanto, su criterio debía darse por terminado el contrato. Solicito, por favor, se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con la reproducción. Dice que lo que quiere Ecuador, una Flopec, es decir, supera el Estado. Eso nos dijo, si no me equivoco. Es correcto eso. Se olvida un pequeño detalle, que el país entero no nos cuenta la verdad.
Flopec no se lleva todo. Son las empresas asociadas en Flopec que se llevan el 51%, si no me equivoco. O sea, hay que decir al país que no se recupera todo. Los socios, los que hacen el gran negocio, ellos se llevan el dinero. El PIS del Estado ecuatoriano no se recupera todo. Tenemos de los gráficos. El que se lleva la gran proporción del margen es el intermediario, no es Flopec. Ya es el intermediario, no es Flopec. Hay perjuicio para el Estado, sin duda alguna. Entonces no nos digan de que no hay perjuicio, de que el Estado recupera todo, se nos está llevando la plata. Así de simple. Los intermediarios no trabajan con Flopec, son los que le alquilan el buque. Pero se está llevando dinero del Estado. Está perdiendo el Estado dinero. Lo expliqué. Perfecto, está perdiendo. Una prueba más de la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Querían pruebas? Ahí están las pruebas. Para aquellos que pretenden vender sus conciencias y traicionar al pueblo ecuatoriano, las pruebas hoy las estamos presentando al país y al mundo entero. Solicito que por favor se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con el siguiente video. El viceministro Rubén Espín no le informó a usted que se iba a producir la renovación automática del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. No me informó porque esa renovación automática sucedió, según he leído en la prensa, mucho antes de que nosotros fuéramos al directorio. Estoy apenas desde noviembre del 22 y el ¿Cuándo entró en funciones usted, ministro? El 1 de noviembre del 2022. ¿Y no le informó que la renovación automática se daba en diciembre del 2022? Ya usted ya tenía un mes en funciones, ¿no le informaron? No me informó. El ministro que no sabe, que no conoce, que no puede, que permite la destrucción, ya llegó, el ministro Santos Dalvite. Pero hoy también, como todos los días, los ministros no están haciendo nada. Ahí están los ministros, sin hacer nada por el Ecuador, sin hacer nada por el país, cómplices de la destrucción de la patria, mercaderes de la política, inoperantes, indolentes, en conjunto con el presidente Lasso. Esos son ustedes, ministros, y esperamos que no queden un día más en el cargo por el bien del país. En su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, el ministro de Energía, el ministro Santos Dalvite, que está por ahí escondido, afirmó que el señor Lasso no le había dispuesto la terminación del contrato con Amazonas Tankers. ¿No le había dispuesto la terminación? Claro, colegas, porque el primer mandatario facilitó los esquemas de corrupción en Flopec. ¿Iba a terminar con ese negociado? Claro que no. Eso confirmó el ministro, el que dice que no le alcanza el sueldo para comprar ni siquiera cajetillas de cigarrillo. A tal punto ha llegado el presidente saliente que en reemplazo de Luque colocó a Joaquín Ponce, su asesor presidencial. Así todo el negociado se sigue quedando en casa. El 19 de abril del 2023 pudimos corroborar con los testimonios de Osvaldo Rosero, Luis Lavallén y Oscar Panchi las contradicciones respecto a no haber generado las condiciones para la terminación del contrato con Amazonas Tankers. Es imposible entender que Osvaldo Rosero y sus asesores pretendan escudar la prorrogación del contrato con Amazonas Tankers en la ausencia de un reglamento conforme consta en las comparecencias ante la comisión. También cabe mencionar la respuesta que dio el Procurador General del Estado. Sí, ese procurador que intentó blindar con un pronunciamiento espurio al presidente de la República días atrás, el ministro Juan Carlos Larrea, que ha incumplido el dictamen de la Corte Constitucional y se ha arrogado funciones que no le corresponden. ¿Qué señaló el ministro? Señaló que el presidente saliente no le había solicitado que realice ninguna acción por parte de la Procuraduría sobre el contrato con Amazonas Tankers. Presidente saliente, usted es responsable político de dichos actos, porque fue su gobierno, fue el gobierno del presidente Lasso, que a pesar de todo lo que perjudicaba para el país, permitió una prórroga con ese contrato. Y en el marco de lo que establece el artículo 233 de la Constitución, usted, presidente Lasso, como funcionario, es responsable de los actos y omisiones que realizaron en Flopec. Por favor, solicito se haga la reproducción del siguiente video. Procedemos con el siguiente video, docentes. Al ser usted el abogado del Estado, ¿tuvo algún pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, para que revise el contenido del informe elaborado por el exsecretario nacional anticorrupción, Luis Verde Soto, y su equipo sobre la corrupción en las empresas públicas, principalmente en la empresa Flopec? No se dio sentir. Compatriotas, hermanas y hermanos ecuatorianos, amar a la patria es ponerse por encima del interés particular al interés general. Es poner la honradez como principio de vida. Es encarnar e interpretar las peticiones
de las grandes mayorías, olvidadas, invisibilizadas, marginadas y excluidas por el gobierno del presidente Lasso. Hoy nos encontramos en un desafío histórico. Señor Lasso, el país que usted convirtió en una fosa común con himno nacional, hoy nos convoca en esta asamblea. Pero además, presidente Lasso y ecuatorianos, sepa usted que nosotros tenemos la obligación amorosa de proteger y garantizar la dignidad y justicia para todo el Ecuador. Presidente Lasso, ¿qué abismo han construido en la patria los politiqueros de turno, aquellos que han mercantilizado y vendido al Ecuador? Tenemos una patria sangrante y doliente en este momento. Se le acabó el tiempo, señor Lasso. Usted pudo haber construido carreteras, escuelas, hospitales. Usted pudo haber dotado de dignidad a nuestros hermanos policías, pero hizo todo lo contrario. Los condenó a inmolarse ante la delincuencia. ¿Qué ha hecho usted para solucionar la miseria del pueblo indígena? ¿Qué ha hecho usted para solucionar los problemas de los agricultores? ¿Qué ha hecho usted para solucionar los altos índices de femicidio? ¿Qué ha hecho usted para solucionar los altos índices de criminalidad? ¿Acaso estigmatizarlos con ese discurso solapado de que el pobre es pobre porque quiere? ¿Con eso piensa que va a subsanar los problemas del país? ¿Qué ha hecho presidente Lasso para garantizar que las medianas y pequeñas empresas tengan una correcta redistribución justa de la riqueza? Señor Lasso, sé que está próximo a llegar, pero le quiero recordar una frase. Hoy debemos examinar si a lo largo de estos 200 años hemos estado a la altura de los ideales republicanos que nos vieron nacer, si hemos hecho honor a aquellos patriotas que al morir en las faldas del Pichincha le dieron la vida a este país. ¿Sabe quién dijo esa frase, señor Lasso? ¿Saben quién dijo esa frase, colegas legisladores? ¿Sabe quién dijo esa frase, pueblo ecuatoriano? El presidente Lasso en su posesión. Nada de eso ha cumplido. Sepa el pueblo ecuatoriano que quienes estamos aquí a favor de su censura y destitución no estamos dispuestos a vender nuestras conciencias de hombres y mujeres libres que buscan un bienestar para la patria. Aunque aquí, impúdicamente, varios legisladores han sucumbido a los negociados con usted, a vender sus conciencias. A un legislador le han entregado la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del señor Adrián Romero. Ya vamos a denunciarles para que el país conozca quiénes son los traficantes de los sueños de los ecuatorianos. Nosotros no vamos a caer en esos ofrecimientos baratos. El alma del pueblo ecuatoriano no se vende. Ahora yergue más fuerte y más digna que nunca ante los episodios sombríos y las desventuras de este gobierno. Quienes decidan salvar al señor Lasso no solo habrán demostrado que vendieron sus conciencias, estarán demostrando que han vendido su dignidad, que están traficando con los sueños de sus hijos y que están condenando a la desvergüenza a los apellidos de sus familias. Pueblo ecuatoriano, la voz que hoy retumba en este espacio no es la voz de Viviana Veloz, es la voz de 18 millones de ecuatorianos que claman justicia, que claman dignidad. Ni las amenazas, ni la persecución me detendrán. Por mi patria estoy dispuesta a dar la vida entera. Pueblos ecuatorianos, alcen su voz, sigan movilizándose, porque el poder es de ustedes y los políticos deben obedecer al pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano quiere que Guillermo Lasso sea censurado y destituido y se vaya a su casa. Cuando la ley, la ética y la confianza han sido traicionadas por el señor Guillermo Lasso, solo le quedan 3 cosas. La primera, la renuncia. La segunda, la destitución. Y tercero, la cárcel, porque no basta con la responsabilidad política. También tiene que ser sentenciado penalmente el presidente de la República. Ahora bien, al amparo de lo previsto en los artículos 94, 95 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión 872 de la Asamblea Nacional, convocada para hoy, un día histórico para el país, martes 16 de mayo del 2023. En mi calidad de representante de Santo Domingo de los Áchilas, el corazón de la patria que orgullosamente represento en esta Asamblea Nacional, me permito presentar la moción con la respectiva resolución motivada de la censura y la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, con la causal prevista en el artículo 129
nacional no puede sucumbir a los traficantes de los sueños y no puede venderse por canonjías, porque los camisetazos, los acuerdos por debajo de la mesa no dan legitimidad política, no dan respaldo popular y el presidente Lasso está liquidado políticamente. Muchas gracias.